¿Alguien más que quiera comentar algo de qué se les ha dificultado durante la preparación para el examen o ya presentándolo? Por aquí alguna manita o micrófono. Igual por el chat si no pueden abrir el micrófono. ¿No? Ya todos listos, entonces ya van listos para bueno, para prepararse y para enfrentar todo este reto. Pues bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Tomando un poquito los comentarios que decía Mauricio, en efecto, o sea, creo que todos ya tenemos bastantes años en este tema, en la materia, a lo mejor ya tienen muchos años de experiencia como oficiales de cumplimiento, como auditores o dentro del área de PLD, y a lo mejor el tema pues ya prácticamente pasamos esta comprensión, ¿no? O sea, ya lo digerimos, ya lo practicamos, ya lo ejecutamos. Sin embargo, yo creo que uno de los mayores retos es justo estas habilidades que tienen que ver más tal vez con comprensión lectora o con esta parte de descarte, de análisis, de elegir pues correctamente la opción, y no tiene que ver en que no sepamos los temas, sino que tiene que ver en que el examen está diseñado para que nos equivoquemos. Entonces, por ahí dicen que es como de confusión múltiple más que de opción múltiple, ¿no? Entonces, nos ponen opciones que son súper similares, distractores, nos ponen palabras que nos pueden sacar mucho como de lo que a lo mejor habíamos comprendido del tema. Entonces, por eso es que durante estas sesiones o la dinámica que tenemos en Check, tanto en la guía como en los cursos, pues es justo también darles estos tips de herramientas de estudio para que se les facilite el descarte y pues que puedan analizar muy bien qué es lo que les están preguntando. Entonces, bueno, vamos a comenzar con algunos aspectos básicos del examen. Yo espero que ya todos a estas alturas ya hayan podido revisar la guía de Ceneval, pero bueno, vamos a repasar sobre todo estas tablitas de cómo está estructurado el examen. Entonces, ahorita nada más me voy a enfocar en el área 1, que es la que vamos a revisar el día de hoy. El jueves vamos a tener el área 2 y el otro martes vamos a tener el área 3. Entonces, para que también puedan entrar esas sesiones y los profesores, pues les vamos a estar dando tips de cada una de las áreas. Para el área 1, como bien sabemos, está dividido en estas tres subáreas. En conceptos básicos vamos a encontrar básicamente qué es lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y tenemos 8 reactivos. Tenemos la subárea de organismos internacionales, que son las generalidades de los organismos, y Gafi y sus recomendaciones. Tenemos 14 reactivos. Y después tenemos autoridades nacionales, que incluiría pues todo el régimen de prevención en nuestro país y las autoridades que están participando en la prevención, detección y combate del lavado de dinero. Y aquí tenemos 3 reactivos. Entonces es un área que le corresponde 25 reactivos. Estos son estimados, o sea, la información que nos da Ceneval es hasta aquí, pero a lo largo antes sí nos daban las guías mucho más específicas, sí nos decían qué iba a venir de cada subtema. Sin embargo, pues ya en estas nos lo dan muy general, pero este es un estimado por lo que vamos viendo pues en cada convocatoria y con la retroalimentación que nos van proporcionando nuestros alumnos o los mismos del equipo Check que vamos a presentar el examen. Si tienen su guía Check, aquí tienen el equivalente. Entonces, ¿en dónde van a encontrar el tema? El bloque 1, el bloque 4 vamos a encontrar corrupción, en bloque 2 vamos a encontrar lo de organismos internacionales y en bloque 4 lo de autoridades. ¿Por qué está acomodado de esta manera? Bueno, porque didácticamente se ha decidido por temas justo de estudio para que nos vaya haciendo sentido de menos a más, primero partiendo desde del tema de conceptos básicos, después comprender el concepto de riesgos, comprender la parte nacional y comprender la parte internacional. Entonces, por eso es que está ordenado de diferente forma en los bloques del libro Check. Ok, entonces, bueno, este es el orden. Pues si se dan cuenta, es el área más corta, son menos reactivos, sin embargo, no la hace la menos importante. Hemos tenido algunos casos que se nos llegan a confiar mucho y truenan el examen porque no acreditan esta área. ¿Por qué puede llegar a pasar? ¿Cuáles son los principales errores que podríamos llegar a tener en esta área?
Pues una, que nos confiamos en que a lo mejor el concepto de lavado de dinero es muy simple, ¿no? Pero la realidad es que cada vez se han hecho las preguntas mucho más sofisticadas, por así decirlo, en donde nos ponen casos, en donde identifiquemos cuál es cada una de las etapas, que nos identifiquemos si se trata de operaciones con recursos de procedencia ilícita, temas de memoria que implica pues el tema de sanciones o las penas y multas. Y en organismos internacionales, pues lo más frecuente que nos llega a dar dolores de cabeza son las recomendaciones de Gafi. Entonces, ese como que pueden ser los principales factores en las que no lleguemos a aprobar esta área. Y en recomendaciones de Gafi, pues sabemos que son 40 y requieren un estudio minucioso en el que podamos pues darle el tiempo adecuado para repasar cada una de las recomendaciones con sus notas interpretativas, porque las preguntas son muy literales, ¿no? O sea, prácticamente nos ponen ahí el texto, ¿no? De a qué refiere de cada párrafo de la nota interpretativa, nos lo ponen muy, muy detallado, entonces podemos llegarnos a confundir entre las recomendaciones. Entonces, esos son los dos principales, pues, a lo mejor tipo de preguntas que nos pueden sacar, pues nos pueden llegar a estresar mucho más. Pero bueno, vamos a comenzar con lavado de dinero y pues como este es un grupo de estudio, me gustaría que me compartan sus ideas de qué es el lavado de dinero, a qué se refiere, cómo lo concebimos, qué definición ustedes ya se construyeron para ustedes mismos con base en las definiciones que existen. Me gustaría que me compartan ya sea por micrófono o por el chat cuál es su definición. Por aquí Estefana nos dice que refiere a ocultar el origen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El origen de qué? ¿Qué más se tiene que hacer? A ver, para que puedan complementar. Justamente yo diría que es el encubrimiento del origen de los recursos que provienen del ejercicio de una actividad criminal o ilícita. Y su objeto es, pues de acuerdo a las etapas de lavado de dinero, colocarlo e integrarlo en el sistema financiero. Muy bien, Saúl. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar de esta definición? Por acá. Laura nos dice, es el proceso mediante el cual se oculta el origen de recursos con procedencia ilícita con el fin de reinsertarlo en la legalidad usando el sistema financiero. A ver, por aquí alguien iba a abrir su micrófono, no sé si Cecilia, perdón, o quién era. No, justo iba a decir que pues sí era un proceso que busca ocultar el origen de recursos que se obtuvieron pues de actividades ilícitas, dándole esa apariencia de legalidad e insertándolo pues en el sistema financiero. Ok, muy bien, muchas gracias, Cecilia. Por aquí, Rodrigo, es un proceso mediante el cual, a través de diversas operaciones complejas, mayormente a través del sistema financiero, se pretende ocultar el origen de los recursos producto de actividades ilícitas. Muy bien. Una pregunta, ¿ustedes consideran que el proceso o este proceso de lavado de dinero es un proceso lineal o de qué forma tendría? ¿Ustedes cómo lo conciben? Buenos días, yo lo concibo de forma circular, Ok, Noemí, ¿nos puedes explicar por qué sería circular? porque primero, bueno, me lo imagino como si estuviera en un círculo, primero la colocación, luego la estratificación y luego la integración como la manera de operar cíclica, ¿no? Sí, cíclico, muy bien. Gracias, Noemí. Y bueno, retomando un poquito el comentario de Noemí y de las definiciones que nos fueron compartiendo, si se dan cuenta, cuando hablaron de reinsertar o reincorporar estos recursos al sistema financiero, pues que acuérdense que el objetivo pues es que aparente legitimidad, o sea, que no haya un cuestionamiento respecto del origen de estos recursos. Entonces, bueno, ya revisamos algunos puntos. Ahora, ¿es lo mismo lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita? ¿Quién me podría compartir qué piensan de este tema? Por acá nos dice Rodrigo que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Justamente el lavado de dinero es el proceso completo y las operaciones con recursos de procedencia ilícita es solo una parte de lo que significa el lavado de dinero.
Ok, muy bien, Saúl. ¿Algo más que quieras agregar, Cecilia? Perdón, por aquí vi que... No sé si estoy bien, pero según yo, el lavado de dinero, o sea, está dentro de las operaciones de recursos de procedencia ilícita, pero la ORPI pues abarca más actividades, ¿no? O más delitos. Ajá, ok, sí, sí, sí. Por ahí vamos, porque acorde a la legislación mexicana, la SORPI engloba más acciones como el transporte, cambio, ocultamiento, encubrimiento. Exacto. Entonces, si se dan cuenta, lo que está tipificado en nuestro país es todas esas conductas, ¿no? Lo que se puede hacer con recursos de procedencia ilícita. Entonces, aquí, por aquí, Rodrigo nos daba algunos ejemplos. Si se acuerdan de la definición, ahorita la repasamos rápidamente, pero venían diferentes verbos, ¿no? Como que si transferiste, que si transportaste, que si diste, depositaste, adjudicaste, ocultaste, toda esta parte de estas conductas, ¿no? Eso es lo que estamos encuadrando el delito. Pero no va a ser lo mismo si yo hago todo este proceso completo de lavado de dinero que implicaría estas 3 etapas, que incluso esas etapas están quedando cortas, ¿no? Por ahí hay una propuesta en donde se amplíen estas etapas, porque realmente como no es un proceso lineal, no es como que pase A, B, C, sino que tenemos algo más yo creo que sería más parecido a una red, como cuando lo vemos en las tipologías, en donde hay muchas personas involucradas, muchas operaciones que se están llevando a cabo para que se lave el dinero y se complete, digamos, todo este proceso. Pero en la ORPI, pues puede ser que tengamos un escenario en donde cuando esto que vemos muy típico en las tipologías, que es la ruta de dinero, que es, bueno, entonces segmento el recurso ilícito que a lo mejor tengo en efectivo y lo voy a ingresar en diversas cuentas y le voy a pedir a lo mejor a gente que vive en la zona fronteriza, amas de casa, que digo, les voy a dar una comisión y vayan y me depositen en estas cuentas o ellos abran una cuenta para recibir el recurso, pero pues no saben ni qué están haciendo, no hay un conocimiento, sino que a lo mejor se está haciendo pues simplemente partícipe del proceso, pero es solamente una piececita dentro de todo el proceso de lavado de dinero, es una conducta, ¿no? A lo mejor el depositar, ¿no? O el transferir. Entonces, por eso es que ya en la práctica, digamos, del análisis del delito, tendríamos que buscar si está encuadrado en la tipificación, ¿no? Si esta conducta realmente corresponde a lo que nos dice el 400 bis. Entonces, bueno, estos son puntos importantes que me parece que vale la pena que tengamos muy, muy claros a la hora del examen y sobre todo si se van a aventar a la certificación de la unidad de inteligencia financiera, ahí hacen mucho hincapié entre la diferencia entre ORPI y lavado de dinero. Ok, entonces tenemos estas 3 etapas. Tenemos colocación, estratificación e integración. Son las que podemos comprender la operatividad o cómo sucede el lavado de dinero. ¿Quién me puede compartir un ejemplo de colocación? Aquí en el chat o que puedan abrir su micrófono, por favor. A ver, Diego. Ay, no te escuchaste, perdón. ¿El pitufeo o el snorkel? Ay, te escuchas muy bajito. Decía que es el pitufeo. El pitufeo, sí, exacto, ¿ok? Ahora, hasta en una palabra lo podemos sintetizar. A ver, por aquí, María Guadalupe nos dice abrir una cuenta de banco e ingresar un monto pequeño. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Depósitos por diferentes personas a una cuenta. A ver, traten de pensarlo como un ejemplo ya muy de examen. ¿Cómo se los pondrían en el examen para que ustedes identifiquen si sí se trata de colocación o no? Lo que mencionaron Estefana y María Guadalupe está bien, pero traten de hacerse un ejemplo muy, muy de examen. ¿Qué se les ocurre? O complementándole a esta, pues estas conductas que nos dijo tanto Estefana como María. A ver, Mauricio. Sí, mira, yo aquí tengo, de hecho, he hecho varios exámenes en diferentes páginas. Y aquí tengo un ejemplo de colocación. Distintos usuarios realizan depósitos en efectivo con recursos de procedencia ilícita en una misma cuenta bancaria. Ajá, ok.
Muy bien, ahí justo el elemento que nos estaba faltando era que vengan de procedencia ilícita. Por aquí Mercedes nos dice, una persona que se dedica al narcomenudeo ingresa diversos depósitos en efectivo a una cuenta, exacto. Entonces, agréguenle todos esos elementos, ¿no? Porque luego llega a haber preguntas que nos ponen estos ejemplos con estos verbos, ¿no? Que a lo mejor depositó, transfirió, transportó, lo que sea, lo que se les ocurra, pero no tienen elemento de que viene de algo ilícito. Entonces, a veces nos vamos con la finta porque pareciera que es una alerta, porque a lo mejor están utilizando que a los menores de edad, que a los jubilados, que las amas de casa, que a lo mejor negocios de inmuebles, o sea, cosas comunes que ya ubicamos dentro del lavado de dinero, pero no tiene el elemento ilícito, ¿no? Dinero ilícito compra el premio a la persona que ganó la lotería, ¿ok? Ingresa activos derivado de actividades ilícitas, cualquier tipo de entidad financiera. Ok, entonces, como varios mencionaron, pues colocación se relaciona mucho con el primer ingreso al sistema financiero o a la economía formal. Entonces, algo muy común que pues llegamos a pensar es, bueno, ingresa a una entidad financiera, ¿no? A lo mejor a través de una cuenta en un banco, a través de una SOFIPO, ¿no? Alguna entidad del sector popular que también puede hacer estas operaciones de ahorro. Pero, ¿de qué otras maneras en otros esquemas más complejos, hablando de la economía formal, digamos, sí termina llegando al sistema financiero, pero qué otras formas existen de colocar? Que no necesariamente sería una cuenta bancaria. O sea, En un directamente negocio. en un negocio, ¿ok? Hacer alguna apuesta en un casino, por ejemplo. ¿Ok? Uh-huh. Con ¿Algún las otro remesas. ejemplo? Perdón, Mauricio. Las remesas. Las remesas. ¿Algún otro ejemplo? Por acá exploremos el del negocio, ¿no? ¿Cuál es el modus operandi que se realiza para ingresarlo en un negocio? Inventémonos ahorita un negocio. ¿De qué quieren que sea el negocio? Pues constituir una sociedad, ¿no? Ajá, ¿ok? ¿Qué harías ahí, Saúl? Eh, Celebraría, bueno, prepararía el acta constitutiva, ante un notario lo protocolizaría, haría los aportes al capital fijo y al capital variable de la sociedad, contrataría personas, Ujú, arrendaría o compraría un inmueble. ujú. Y Mm, ahí podrías hacer como con el dinero ilícito, meterías un poquito de aportación o ¿dónde meterías el dinero ilícito? Pues lo dividiría. Ujú. Permítame un Sí, por aquí ajá, Pues sí, de ambas maneras, transferencias electrónicas, pagos en efectivo, comprar vales de despensa. ok. Gracias, Saúl. A ver, por aquí María nos dice ingresar activos derivados de actividades ilícitas a cualquier tipo de entidad, mezclar fondos legales e ilegales. Ajá, entonces, ahorita del ejemplo que decía Saúl y ahorita el comentario de María, pues es justo como empezarle a mezclar entre el recurso legal y el recurso ilegal, ¿no? Entonces, si yo voy a invertir a lo mejor en algún negocio, pues, ¿qué es lo que a lo mejor lo más natural? Pues voy a empezarlo a mezclar a lo mejor en la caja chica o para pagar como ciertas cosas con ciertos proveedores o a lo mejor el pago de ciertos servicios, ¿no? Entonces, no necesariamente ese dinero va a estar dándole la vuelta, así que reingrese como toda la etapa de lavado de dinero, pero si se dan cuenta, sí estoy haciendo un ORPI, porque a lo mejor no me está regresando, pero sí estoy sustentando o soportando toda la actividad de este negocio al pagar, no sé, a lo mejor el tema de la materia prima que estoy utilizando o temas que yo puedo utilizar en efectivo, porque generalmente lo que pasa mucho en colocación es que el dinero proviene en efectivo. Pero hay casos todavía más raros que podrían ser tal vez colocación, pero no vienen de efectivo. ¿Qué ejemplos se les pueden ocurrir? ¿O qué tipo de delitos podrían existir ahí?
¿De qué otras formas se les ocurre que pueda llegar el dinero o iniciar este proceso sin que esté en efectivo? A ver, aquí operaciones con cheques de viajero fraudulentos. Ay, mira, ese no lo había escuchado, pero a ver si nos puedes dar más detalle de cómo podría suceder, Rodrigo. Obras de arte con bienes. Pero ahí, ¿qué harían con esta información? Acuérdense que la colocación es empezarlo a ingresar. Otorgamiento de créditos que se paguen con dinero ilícito. Pero ahí a lo mejor lo tenemos en efectivo. O sea, ¿de qué manera lo vamos a colocar? Y algo que se me ocurre, a lo mejor los bienes, Saraí, sí puede ser, ¿no? Que a lo mejor no sé si es por ahí tu idea, de que sabemos que el departamento proviene de que lo pagó un narco, no sé, por así decirlo, y es un bien, pues, que surge de un delito y que lo vendamos para que se recupere, digamos, para que tengamos ganancias sobre ese inmueble. No sé si va por ahí tu idea. De hecho, sí pasó en un caso, pero bueno, es un tema ahí que no me llegaron a contar. Algunas otras ideas, pues puede ser, no sé, qué pasa con el tema de servidores públicos, ¿no? Cuando hay una desviación de recursos, pues cuando tenemos el recurso que está destinado para la obra pública o algo específico que es parte del presupuesto y se empieza a sacar para empezarlo a lavar, para empezarlo a estratificar y después que regrese al servidor público, pues ese dinero originalmente no está sucio, ¿no? Sino que es parte del pueblo y después al momento en que se extrae, pues se convierte en un dinero ilícito, ¿no? Que es obtenido pues por enriquecimiento ilícito o puede ser un tema también de sobornos, de peculado, ¿no? Que es la parte ya relacionada con personas políticamente expuestas. Entonces se empieza a mover a diferentes cuentas, como lo que pasó con la estafa maestra, ¿no? Que pues se saca el dinero y se mandaba que si a universidades, que si a empresas fachada, que si a otros relacionados para empezar a hacer todo este revoltijo y se perdiera el origen de este recurso. Intercambiar dólares en casas de cambio, centros cambiarios, productos de transporte de migrantes de forma ilegal. Ok. Sí, sí, también esa otra parte es importante que contemplemos. ¿Qué pasa con los centros cambiarios? ¿Qué pasa con las casas de cambio y los transmisores de dinero? Son preguntas que, por lo que me han platicado en los últimos exámenes, viene muy fuerte el tema de centros cambiarios y transmisores. Entonces, ojo con eso, porque seguramente pudieran llegar a venir ejemplos o parte de sus obligaciones. Entonces, ¿de qué manera operan? Pues un centro cambiario es un negocio tal cual de compra-venta. No ingresa el dinero, no se deposita, no tienen esa parte de ahorro, no tienen esa parte de crédito. Entonces, también entra dentro de la colocación el que llegues y a lo mejor tienes el recurso en dólares que obtuviste de, no sé, de un secuestro y vas y lo cambias en un centro cambiario o una casa de cambio. O a esta transferencia de dinero, como también lo mencionó Mauricio. Ok, muy bien. Ahora, en la estratificación tenemos esta parte de las capas. Vamos a crear capas para que se pierda el rastro del recurso. Entonces, ahorita el ejemplo que nos decía Saúl, ya tenemos nuestra sociedad. ¿Cómo podríamos estratificar nuestros recursos? ¿Qué ejemplos, qué es lo común que existe aquí dentro de la estratificación? Que nos puedan aquí dar algún ejemplo. ¿No? Hay dentro de sus apuntes que tengan. A ver, por aquí, compra de bienes de lujo, hacer transferencias al extranjero, quieres perder el rastro en muchas cuentas, realizar múltiples transferencias bancarias para dificultar el rastreo y obras de arte, revender acciones, utilizar empresas pantalla, simular pago a proveedores, ¿ok? Entonces, acuérdense mucho del objetivo de la estratificación, ¿no? Que es que se pierda el rastro.
pero también pues tiene que estar justificado, ¿no? Entonces, si estamos utilizando a lo mejor este esquema de una empresa que se dedica a los inmuebles, pues ahí pues todo tiene que estar alineado a lo que se dedica la empresa, ¿no? Entonces, por ahí me gusta que nos comparte Alex Espinosa, que es el autor de Check, que como el objetivo principal del lavado de dinero es que tengamos un disfraz perfecto. Entonces, si nos vamos a dedicar a inmuebles, tenemos que volvernos expertos en inmuebles y sabernos mover en ese medio, porque tantito generamos una alerta de algo que no cuadra con el negocio, pues ahí va a saltarle las alertas al sistema financiero, a lo mejor en las entidades en las que tienen cuentas o tienen algún tipo de operación, empiezan a salir esas alertas. Entonces, todo tiene que estar como muy bien cuidado y para que pues no genere ningún tipo de sospecha, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer ese pago a proveedores, si yo voy a hacer esas compras o lo que sea, pues que sí vaya conforme a mi operación o a mi perfil que yo tengo. No sé si se acuerdan en la tipología ahorita me acordé que decían lo del lujo, el caso del sindicato, ¿no? La tipología del sindicato que mencionaba que justo uno de los principales alertas o de la manera que se dieron cuenta que algo no cuadraba, pues es que estaban haciendo estas compras o tenían estos vínculos con empresas que no tenían nada que ver y no tienen ninguna razón con el perfil del sindicato. Entonces, pues ahí es donde nosotros podemos tener este tipo de alertamientos dentro de los bancos o alguna otra entidad. Entonces, bueno, este es el objetivo de la estratificación y la integración, pues ya como su nombre lo dice, ya está integrado en el sistema financiero. Aquí, ¿cuál es su característica principal de la integración? ¿Qué me podrían comentar? Porque puede entrar incluso algunas cosas que ya han mencionado anteriormente. Reinsertando con apariencia de legalidad de la economía, darle la apariencia de legalidad, exacto. Por acá mencionan de ocultar el origen, no, acá ya estamos buscando ocultarlo, pero aquí ya tiene la apariencia. Aquí ya no hay un cuestionamiento, aquí ya prácticamente lo justifiqué, ¿no? Con todas estas operaciones, si yo me dediqué a esto de los inmuebles, pues ya me creyeron en que yo me dedico a esto y que ya vendí todos mis departamentos, que terminé la construcción, lo que sea necesario. A lo mejor todo estuvo financiado por fondos ilícitos. Apertura de negocios ahora sí legales, pues podría ser, pero la realidad es que también nos podemos apalancar de negocios legales. Entonces, ahí se vuelve un poco también complejo, ¿no? Porque sí podemos tener un negocio hecho y derecho, pero que está metiendo dinero ilícito, ¿no? Bueno, hecho y derecho, entre comillas, ¿no? Los fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados. Entonces, pues prácticamente si tengo esta empresa, a lo mejor que le pago a los accionistas, que a lo mejor hago ya pues, compras normales pues, que prácticamente son parte de mi recurso, ¿no? De lo que yo obtuve dentro de todo este esquema, ¿no? Muy bien, Grecia. Pues muy bien. Entonces, quédense con las ideas principales. ¿Qué puede pasar en el examen? Que nos den ejemplos de esto, que nos pongan para relacionar si se trata de colocación, si se trata de estratificación, si se trata de integración. Entonces, vamos a quedarnos con estas palabras clave. Entonces, aquí es regularmente es efectivo, es el primer ingreso al sistema financiero o economía formal. La estratificación es perder el rastro, ocultar capas. Y la integración es la legitimidad. Entonces, procuremos que pues, en el examen identifiquemos a cuál se refiere y que pues que sí cubra con estos aspectos que ya vimos de cada una de las etapas. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algo que quieran comentar? Bueno, si pueden poner también su manita si van bien.
Ok, gracias. Bueno, entonces, ahí está. Voy a dejarles esta pregunta, un minuto, que me puedan poner en el chat cuál es la respuesta correcta. La tienen que relacionar, por ejemplo, desde el número, ¿no? Como 1C, 2C, 2, 3A, así. Solo son 3 opciones, ¿no? O sea, tiene que ser del 1. Puede haber mezcla entre estos, entre los números y los incisos. Entonces, espero aquí en el chat sus respuestas. Mientras voy por agua, denme un segundo. Solo son 3 opciones, por cierto. O sea, solo son 3. O sea, hay que vincular colocación, estratificación, integración con el número. De ahí una disculpa que tenía que estar al revés, tenía que ser primero el 1 y el 2 y el 3 en colocación. A ver, por aquí. 3B, 4 macro, David, Grecia. Ok. Bueno, pues vamos a ver cuál es la correcta. Voy a irle bueno, a ver, bueno, vamos a esperar. A ver, ¿quién falta? ¿Quién falta? Acuérdense que tienen más o menos 2 minutos para responder cada pregunta en el examen. A ver, por aquí. Ok, bueno, tiempo. Bueno, la respuesta correcta. Ahora vamos a ir analizando cada uno de los ejemplos. Por acá dice el A1. José cobró el ahorro de un fondo de inversión a 10 años que fue administrado con el dinero proveniente de la venta de piratería. Ese por aquí varios coincidieron que sería integración y es correcto. Entonces aquí ya de hecho ya estuvo cobrado, ya si se dan cuenta prácticamente nos da a entender que ya el dinero prácticamente estaba limpio. 2, nos dice, un servidor público depositó dinero a cuentas de sus familiares. Por aquí vi que algunos mencionaron de la 2
que era la B de estratificación, pero no, de hecho esta queda fuera de la jugada. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Porque solo te está diciendo que depositó dinero a cuenta de sus familiares, pero no hay una procedencia ilícita, ¿no? De los recursos. Exacto, Cecilia. Pues, si se dan cuenta, algo que nos decía, me acuerdo cuando daban los talleres de la CNBV, cuando exponía siempre, creo que es Luz María decía, no se inventen historias, quédense con la información que tienen en el examen, no le completen. Puede sonar sospechoso porque seguramente lo que nos sacó de onda era el servidor público, pero no significa que esté realizando algo ilícito o una ORPI o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso queda descartado. Luego tenemos, Ana generó una empresa dedicada a la construcción de inmuebles para simular la construcción y venta de departamentos y con dinero de dudosa procedencia se financiaba el proyecto, pagaba los permisos, proveedores y a las otras empresas involucradas. Por aquí varios vi que sí pusieron que era la B y sí, es correcto, es la B. Porque aquí ya nos narra un poquito más de las capas, ¿no? Así como sí, de poner, ya, de buscar ocultar o el rastro, ¿no? A ver, por aquí, sí, María. Ah, sí, el 2 no va con ninguno. Entonces, ahí acuérdense de eso, no le agreguen más. O sea, puede sacarnos de ante el servidor público porque sí, estamos en México, en efecto, pero no nos está diciendo nada ilícito. Entonces, para que ya no le completemos más a la 2, ¿vale? No sé si quedó claro, María. Ok. Bueno, en la 4, ok, vale, muy bien. El cártel de Manita de Cangrejo cobró 20 millones de dólares por el tráfico de cocaína en el país vecino y lo transportó a la zona fronteriza para cambiarlo por pesos en diversos centros cambiarios. Entonces, por aquí creo que también varios coincidieron, es la colocación. ¿Cuál fue como el punto como específico para que digamos, a esto es colocación? ¿Qué me puede decir? Que le transportaron, ¿no? No, hay otra cosa, a ver, Que perdón. lo cambiaron por pesos en los Ajá, centros cambiarios. que lo cambiaron. O sea, aquí teníamos dólares y fue el primer cambio, cambiarlo porque se necesita moneda nacional para colocarla. Muy bien, Rodrigo, también. Entonces, aquí, si se dan cuenta, este está también interesante porque tenemos de este lado, todo esto es el delito subyacente. Entonces, todo lo que pasó antes del lavado de dinero, ya cometieron el delito. Acá tenemos algo que es la finta de transportar. Ese es, digo, ahorita no vamos a alcanzar a ver todos esos ejemplos, pero tengan mucho cuidado con los verbos que encontramos o las conductas que tenemos tipificadas. ¿Por qué? Porque nos van a poner ejemplos con esos verbos. Entonces va a decir, no, que transportó, que a lo mejor dio, lo que sea, pero a veces son ejemplos que relacionan con el delito subyacente. Porque aquí pues solo transportó el dinero que venía bueno, este aquí sí podría entrar, pero si transportara la cocaína, estamos hablando del delito subyacente. Si está transportando el recurso que proviene de ese delito, pues sí estamos hablando de ORPI. Pero bueno, para específicamente de la colocación, tenemos aquí el que lo cambió. Y por último, tenemos un grupo de amas de casa ubicadas en Sinaloa se organizaron para realizar la administración de recursos como caja de ahorro. La líder del grupo robó el dinero ahorrado. ¿Por qué no era? Igual no menciona que los recursos sean ilícitos y pues solo menciona un robo, ¿no? Otro tipo de delito. Ajá, exacto. Es un fraude, ¿no? Un robo, exacto. Entonces no entra como dentro de lo que estamos ahorita analizando. Muy bien. Entonces, bueno, estos son un tipo de preguntas que podríamos llegarnos a encontrar en el examen, entonces para que pues podamos llevarnos estos tips para poderlas identificar más fácil. ¿Tienen alguna pregunta o vamos bien dentro de este ejemplo? Sí, ok. Bueno, voy a ver cómo va, ya me ando alargando mucho, pero bueno, voy a adelantarme un poquito más.
bueno, como ven en su bibliografía, se van a dar cuenta que tenemos 3 definiciones relevantes de lavado de dinero que nos mencionan, que es la de Convención de Viena, Convención de Palermo y la de Gafi. Para fines de estos últimos exámenes, para quienes van a recertificación, seguramente se acordarán que antes preguntaban mucho como de, a ver, pero dime cuál es la de Viena, pero dime cuál es la de Palermo, cuál es la de Gafi, cuál es la del 400 bis. Pero ya en estos exámenes lo más común es que no las encontremos de esa manera, sino que, de hecho, el tip va a ser, quédense con una definición que les haga más sentido a ustedes y que puedan entender bien cómo funciona el lavado de dinero y con eso basta. Pero lo que sí quiero recalcar de estas definiciones es que lo van a encontrar como, sobre todo en temas de Gafi, ¿no? Cuando hace referencia a estas convenciones. Entonces, para que tengamos claro, pues, esta información, nada más quiero que recuerden y se lleven muy bien en que la Convención de Viena lo que hace es obligar, acuérdense que estas convenciones son parte de la ONU y son organizadas porque ven una situación que está pues afectando a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa en 1988? Dicen, bueno, estamos notando que hay un tema de producción, distribución y venta de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlarlo. Entonces, lo que hace esta convención es como de, oye, no me andes produciendo todas estas sustancias y luego las vendes y además lo que estás generando de venderla lo estás lavando. Entonces, de ahí surge como esta parte de ya darle mucho más estructura y orden al lavado de dinero o al blanqueamiento de los recursos. Entonces, ¿qué nos menciona la tipificación, perdón, la convención? Que tipifiquemos el delito de lavado de dinero, pero específicamente lo vamos a relacionar con narcotráfico. ¿Por qué? Porque la convención en esencia pues está relacionada con sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en Gafi más adelante cuando nos habla de la recomendación 3 de tipificar el lavado de dinero? Pues nos hace referencia a estas convenciones. Es como de hazlo en tu país, pero tomando en cuenta lo que ya nos publicó la ONU. Entonces, esta es la de Viena. ¿Y qué pasa con la de Palermo? También hace mucha referencia a la tipificación de lavado de dinero y incorporar otros elementos que tienen que ver con el ocultamiento y que también cuando eres partícipe, ¿no? Como un cómplice en toda esta operación de lavado de dinero. Pero hay una principal diferencia entre Palermo y Viena. ¿Quién la recuerda? Según recuerdo, es justo como comentas, la de Viena está enfocada al narcotráfico y la de Palermo solamente te pide que tipifiques como delito el lavado de dinero, principalmente cuando es de actos de corrupción, participar en cualquier tipo de delito y en el blanqueamiento de activos. O sea, es decir, es más general. Exacto, es más general. Entonces, ahí relaciónenle mucho con el nombre original, que es delincuencia organizada transnacional. Delincuencia organizada. Entonces, justo como nos dice Saúl, es mucho más amplia, es más general, porque es como de, oye, es que no solamente hay lavado de dinero por narcotráfico, sino que hay otros delitos que están relacionados, que pueden generar estos recursos ilícitos y esos los están buscando lavar. Entonces, esa es la diferencia que tenemos entre estas dos y son relevantes para el examen porque aunque ya no se las preguntan de manera específica, sí se las van a encontrar en Gafi seguramente. Y bueno, Gafi lo que hace pues es retomar mucho de estas y ya hace ahí como su adaptación, pero realmente pues como justo se refiere a las convenciones, pues prácticamente tenemos la misma esencia. ¿Y qué creen? Que la misma esencia pues también la tenemos en el 400 bis. Por ejemplo, aquí en Palermo, que es donde vienen estas partes importantes, aquí nos hace referencia a la conversión o transferencia de bienes, a sabiendas, ¿no? Aquí hace mucho hincapié de las sabiendas, que es prácticamente que tengamos conocimiento de que eso procede de una actividad ilícita, ¿no? Aquí nos habla de ocultar, disimular,
Aquí otras cosas importantes que luego vemos en nuestro 400 bis es la naturaleza, el origen, aquí ubicación, disposición, movimiento, propiedad de los bienes, adquisición, posesión o utilización de bienes y participación que estés pues involucrado dentro de este proceso de blanqueamiento. Entonces, si se dan cuenta, es muy amplio porque no solamente es como de, ya para el detalle específico, no solamente es que, ay, tengo mi dinero en efectivo que ya obtuve de mi delito, sino que también estamos hablando de bienes y recursos que se están utilizando pues, para realizar el lavado de dinero. Entonces, repasando un poquito, ya lo habíamos mencionado, entre lavado de dinero y ORPI, lavado de dinero tenemos un proceso con 3 etapas, con un fin específico, y es una intención de conversión, o sea, buscar que lo ilícito se vuelva lícito. Y en operaciones con procedencia ilícita son conductas específicas que conllevan recursos ilícitos, no necesariamente tienen una finalidad o un proceso. Esto ya lo estuvimos repasando, entonces sí es fundamental que lo puedan ir identificando. También, pues siempre daban mucho este tip la CNB de que sí recuerden todas estas conductas que están tipificadas porque de ahí van a venir mucho los ejemplos. Ahora, en la tipificación, que nos es importante, sí hay que repasarla para ubicar bien estas conductas, por los ejemplos que les mencioné. La esencia que tienen, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que vienen las convenciones de la ONU y, por supuesto, cuál es la pena y la multa. Entonces, son 5 a 15 años de prisión y 5,000 días, de 1,000 a 5,000 días de multa. Entonces, esa seguramente la van a preguntar, así como los agravantes. Y los agravantes son estos que encontramos aquí en la tablita, ¿no? Entonces tenemos que puede ser de esta básica y cuando son personas que están participando dentro del régimen de PLD, o sea, en este caso, pues también nosotros, si son oficiales de cumplimiento, si están dentro de una entidad financiera, puede aumentar desde 1/3 hasta la mitad y se va a inhabilitar por el mismo tiempo que se haya dado de pena en prisión. Entonces, bueno, si ya me dieron 5 años en prisión, después salgo y tengo 5 años de inhabilitación. Entonces, no puedo trabajar dentro del sistema financiero. Tenemos otro escenario que va a ser cuando son servidores y exservidores públicos, pero aquí, ojo, no son todos los servidores públicos, son los que están encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de los delitos, o sea, que esté relacionado con esta prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ¿no? O sea, bueno, específicamente de ORPI, perdón. Solo este escenario, entonces que a lo mejor que es el de la UIF, no sé, de la fiscalía, de las comisiones, ¿no? Los que están relacionados con esta parte va a ser quien les va a aplicar que se van a duplicar las penas. También se les va a inhabilitar. Entonces también podría, si se les ocurre ponernos ahí una pregunta, pues que nos pongan otro tipo de servidor público. Y por último, a quienes utilizan a menores de edad o a gente que no tiene capacidad de entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces aquí se puede aumentar hasta en una mitad. Sí, Saúl. Ahí yo tengo dos preguntas. Sí. En caso de que se den dos supuestos de los que vienen aquí, es decir, por ejemplo, que fuera un consejero que tuviera algún carácter en materia de lavado de dinero y aparte llevar a cabo una de las conductas, utilizar a menores, por ejemplo, mencionan en ambos casos que se aumentan, pero se sumarían, primero se sumaría el tercio y después se sumaría una mitad de el resultado de la primera acumulación de la pena que se le otorgó, o cómo se sumarían las penas. Matemáticamente es lo mismo, ¿eh? Sí, porque como el tope es hasta la mitad. Es que si a una persona por el primer supuesto le otorgan, por ejemplo, 15 años y 1,000 días de multa, y luego le suman un tercio más, estás hablando de que le van a sumar un tercio, pon tú 6 años y medio, y luego por el último supuesto le van a sumar otra mitad. Entonces mi pregunta es si se le sumaría una mitad de esos 6 años y medio o se le sumaría una mitad adicional a los primeros 15, 5 años que le otorgaron. Porque según yo no son sustitutas, o sea, no es como que
si caes en un supuesto ya no puedas caer en los demás. Ujú. Sí, de hecho, bueno, lo voy a revisar también con una abogada que está más metida en eso, pero hasta donde tengo comprensión, sí sería como evaluar todos los escenarios en los que estuviste involucrado, ¿no? Porque puede ser que pues ya cubriste esta parte de consejero, además utilizaste menores de edad y a lo mejor estuviste involucrado en, no sé, en robo, en narcotráfico, en homicidio, ¿no? Entonces hay otros delitos que puede ser que estuvieron involucrados durante el caso, que ya de ahí va a determinar pues dentro de la investigación como el juez, cuál va a ser la pena correspondiente por todos esos delitos que fueron cometidos, ¿no? Entonces, por eso ya cuando hacen como esta publicación o determinación de cuál va a ser la pena y la sanción correspondiente, pues dicen, ah, pues es que esta persona fue acusada por homicidio, por lavado de dinero, por enriquecimiento ilícito, por peculado, por tantas cosas, ¿no? Entonces, yo considero que sí es como considerar los dos escenarios para determinar la pena final bajo el criterio que tú mencionas, pero si me das oportunidad, le hago doble check con alguien que está más metido en este tema, como de análisis, y te doy también una respuesta por, no sé cómo mandárselas. Yo creo que por correo, se las mando cuando les mande la presentación. ¿Cómo ves, Saúl? Sí, y perfecto. Y como segunda duda, del segundo supuesto te mencionas servidores y servidores públicos, pero aquí podríamos considerar a la secretaria de un magistrado, por ejemplo, ¿no? Que estuviera Ujú. relacionada en un caso de lavado de dinero. ¿Ella podría tener que se le duplicara esa pena, aunque fuera nada más la secretaria? Mm, bueno, habría que checar porque sí tendría que ver cuáles son los, digamos, los puestos que aplicarían dentro de este escenario, ¿no? Porque o sea, objetivamente, pues menciona servidores o ex servidores públicos que están específicamente encargados de prevenir, detectar o denunciar. Entonces, por lo que he visto, pues tiene que ver más que si es el de la unidad de inteligencia financiera o los que están encargados de la parte de la comisión, ¿no? De todo el tema regulatorio o de reportes, ¿no? Como estos casos que hubo de la CNB que recibieron sobornos para que no se Ujú. les quitaran permisos, ¿no? Entonces, creo que esa parte no te la podría responder, déjame también consultarla, ¿no? Ok. Porque yo creo que Sí. está limitado también a ciertos puestos. Lo que sí aplica es que 2 años después de que ya te retiraste del cargo, también te aplica. Ok. Ujú. Pero sí, me quedo eso de tarea Una y pregunta, así sí. como los ejemplos que ahorita está comentando Saúl, sobre eso nos podría venir algo en el examen. O sea, por decir que nos den un ejemplo como él menciona de la secretaria o algo así, o de cómo va a aumentar o cómo va a quedar la pena. La verdad no, es muy raro. Bueno, hasta donde, tanto cuando hice el examen como los que nos han platicado, nunca ha sido un tema de que, por ejemplo, viniera una pregunta muy compleja del 400 bis. Generalmente se los preguntan muy textual, ¿no? Como, ¿cuál es la pena para este supuesto, ¿no? Entonces, por mucho, yo creo que les van a poner un ejemplo del tipo de funcionario, más bien como de si es un servidor, si es una persona vinculada con el régimen o si es alguien que está utilizando a menores de edad. Pero yo he visto ejemplos muy sencillos y también es muy textual porque lo que más les interesa saber es si te sabes de los 5 a 15 años y si va a aumentar de un tercio, si va a duplicarse o si va a ser hasta una mitad. Entonces tampoco hemos visto esas preguntas como de te lo pongan específicamente en un año, en años, ¿no? O en multa. Entonces, yo creo que es un tema que no deberían de estresarse mucho, sino simplemente abocarse a estudiar bien, que se sepan bien los años y los días de multa y los escenarios en los que puede suceder. No sé si respondí tu pregunta. Ah, sí, ya vi. Déjenme anotarme la duda de Saúl. Sí, sí. Vale, ok. Ahora vamos con esta pregunta que es de Orpi. Aquí nos menciona, selecciona de los siguientes ejemplos cuáles son operaciones con recursos de procedencia ilícita tipificadas en el 400 bis del Código Penal Federal. Entonces, de aquí tienen que seleccionar de este listado. Entonces, damos un par de minutitos para que lo puedan poner en el chat.
Hola. Ok, ya varios están poniendo. Mm. Muy bien. Bueno, pues creo que se fueron entre la C y la B. Por aquí todos estaban anotando. La respuesta correcta es la C, que sería la 2 y la 4. Entonces, por aquí, a ver. ¿Por qué no sería la B, que sería la 2 y la 3? Bueno, prácticamente nada más la 3 es la que se fue ahí con la finta. Nos dice, oficial de cumplimiento realizó la omisión de una alerta arrojada por su sistema. ¿Por qué esta no sería? No es una operación con recursos de procedencia ilícita en sí, solo es una, pues sí, una omisión en una de sus obligaciones del oficial. Exacto. Entonces, si aquí nos hubieran puesto tal vez más detalle de que resulta que fue una alerta de una operación inusual que estaba vinculada con el caso, no sé, de Collado, ¿no? Así, por ejemplo, de una cuenta y que estuvieron metiendo recursos ilícitos, pues ahí sí a lo mejor sí podríamos tener un escenario en donde podría ser que lo ocultó el oficial de cumplimiento, pero pues como no tenemos más información, esa se descartaría. Y pues los demás, si se dan cuenta, tienen otras alertas que pues no necesariamente son ilícitas, ¿no? Como esto de la transferencia, pero pues prácticamente no tiene nada ilícito, ¿no? Sino que nos pueden decir de zona geográfica que puede ser riesgosa, pero no hay nada ilícito en los otros, en este escenario, ¿no? En el del ama de casa. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora con financiamiento al terrorismo. Esto es mucho más sintetizado, o sea, lo que hay que comprender es sobre todo el 139 Quater, que nos habla de cuál va a ser la pena correspondiente para este delito. Entonces, acuérdense, el 139 ahí viene terrorismo. Básicamente nos va a decir que por medio de cualquier medio violento se busca crear alarma, terror, atentar contra la integridad, la vida de las personas, ¿no? O sea, como presionar para que se tome cierta determinación. Y ahí vamos a tener el 139. Luego viene el Quater, que aquí nos hace referencia a financiamiento al terrorismo. Entonces, ¿cuáles son los dos, si pudieran decirme dos verbos clave o dos conductas clave del financiamiento al terrorismo, cuáles serían? ¿Quién me podría decir que, incluso por aquí viene en el slide, pero no se los voy a subrayar? Entonces, ¿cuáles son estas dos palabras clave que nos pueden hacer referencia a que se trata de financiamiento al terrorismo? Aquí nos dijo Mercedes ya uno y Laura ya los dos. Aportar y recaudar, exacto. Entonces, a diferencia del lavado de dinero, si se dan cuenta, aquí también estamos hablando de un proceso lineal. Entonces, yo estoy organizándome para recaudar fondos que van a ser utilizados para un acto terrorista y al aportarlos o estoy financiando para que se pueda realizar. Entonces, solo me llega, lo mando, me llega, lo mando. No estoy buscando darle la vuelta al sistema financiero. Entonces, bueno, aquí viene la tipificación. Entonces, todos los que aporten o recauden fondos que van a ser utilizados para algún acto terrorista. Y también nos va a decir en estos otros delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes. Entonces, puede ser terrorismo como tal, puede ser sabotaje, terrorismo internacional, ataques a la vía de comunicación y robo. Entonces, que yo estoy aportando, estoy recaudando fondos que se van a utilizar en alguno de estos delitos que también haría referencia dentro del Código Penal Federal. Entonces, es importante
que se acuerden bien de cómo está la tipificación y se acuerden bien de estos delitos. ¿Por qué? Porque en los últimos exámenes se los preguntan. Entonces tengan ojo con estos 5 delitos que están aquí enlistados para que no los vaya a sacar a la hora del examen. Exacto, Norma. Puede ser de origen lícito o ilícito. El delito está en el fin que tiene, exacto. Entonces aquí, por eso es muy importante este punto de económico. Pueden ser fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, ¿no? Entonces, si a mí se me ocurre darte transporte, si se me ocurre dar un inmueble en donde ahí van a hacer sus operaciones, si se me ocurre darte armas, si se me ocurre darte telefonía, lo que sea, ¿no? Entonces aquí va a entrar todo este escenario pues de supuestos. Entonces, para el sistema financiero, ¿qué nos corresponde? Pues únicamente prevenir y detectarlo de lo que pase dentro del sistema, ¿no? Que podría ser algo muy común que se utiliza en el financiamiento del terrorismo, es utilizar transmisores de dinero. Entonces, pues, prácticamente mando el dinero, se lo mandan en una zona donde hay conflicto y ahí lo retiran y lo van a utilizar a lo mejor para comprar material para generar armas, ¿no? O bombas caseras, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, sí es muy importante que también tengan ojo con esos detalles. Entonces, bueno, hay una tipología que se publicó por la Unidad de Inteligencia Financiera que hace referencia específicamente a financiamiento al terrorismo. Entonces, ¿quién me puede ayudar a leer nada más este slide de la descripción del caso? Aquí de los que andan muy participativos, ¿quién me puede ayudar? Asociación altruista, apoya a migrantes. Descripción del caso. La organización sin fines de lucro, en adelante OSFL, de ayuda a migrantes, se crea en 2002 en una ciudad del norte del país, en Chihuahua supuestamente, con la misión de ayudar a migrantes de escasos recursos, la operación de orfanatos y otras actividades de asistencia social. La OSFL de ayuda a migrantes maneja en su cuenta contratada con el Banco 1 depósitos por un total de 21.201.291.68 pesos mexicanos. Se encuentran depósitos salvo buen cobro, transferencias electrónicas, depósitos con cheque y depósitos en efectivo. Se identifican retiros por un monto total de 20.393.043.70 pesos en dicha cuenta. La OSFL de ayuda a migrantes realiza pagos de cheques a otras personas, tanto físicas como jurídicas. Se encuentran pagos de cheques para depósito en cuenta, pagos en cheques en efectivo, transferencias electrónicas y una devolución de cheque depositado salvo buen cobro. El sistema financiero alerta a las autoridades por movimientos que se consideran inusuales de transferencias recibidas y enviadas. Muchas gracias, Mauricio. A ver, por acá que vi que iban a participar. Saúl, ¿qué ves en el caso? O sea, ¿qué se te hace, ahorita de lo que hablábamos de la esencia del financiamiento al terrorismo, ¿cómo viste las operaciones? Pues el tema es los retiros, ¿no? Lo que se hicieron retiros casi por el monto total del primer depósito que se hizo a favor de la organización sin fines de lucro. Exacto, los retiros. Muy bien, Saúl. ¿Algo más que les haya llamado la atención? Acá los demás. Sí, ven, El pago de cheques. el pago de cheques, ok. No sé si ya con el ejemplo, sí se ve, sí es notorio esta parte de que entra, sale, ¿no? O sea, lo estoy recaudando, pero así como lo recaudo o lo pongo en una cuenta o lo que sea, lo mando. Mi intención no es que regrese, ¿no? Entonces se dan cuenta, pues vienen estos pagos, los retiros, pero sí se hacen depósitos, ¿no? Entonces, es una manera como un poquito más simplificada de cómo está operando, ¿no? Porque no nos interesa ni tener ahí un perfil adecuado, ni que a lo mejor tengamos ahí una empresa muy sofisticada haciendo las operaciones, sino que simplemente pues estamos entrando y sacando el dinero. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, por último, ¿cuáles son las diferencias y similitudes del lavado de dinero versus el financiamiento al terrorismo? Otras que hayan identificado que me puedan decir para anotarlas aquí. Bueno, yo he visto que no lo mencionamos ahí, pero justo los montos
En el lavado de dinero generalmente son montos muy altos y en el financiamiento del terrorismo pueden o no ser montos significativos. Como comentan, el lavado de dinero justo es encubrir el origen, mientras que en el financiamiento del terrorismo es pues no hay ningún objetivo de encubrir el origen, sino utilizar esos fondos para llevar a cabo terrorismo. Mm. El lavado de dinero busca enriquecer al criminal, al delincuente, mientras que el financiamiento del terrorismo no. Ok, muy bien, muchas gracias, Saúl. Ahorita tanto con los comentarios que mencionaban en el chat. Entonces, en resumen, en el lavado de dinero, aquí lo que nos interesa, aquí lo puso María, es el origen del recurso o de los fondos. Pero entonces en el financiamiento del terrorismo, ¿qué es lo importante que detectemos? Si para el lavado de dinero es el origen, para el financiamiento, ¿qué sería el destino? Exacto. LD siempre son ilícitos. FT, lícito e ilícito, ok. Ok, también me gusta aquí lo de María que dice, oculta la finalidad, ¿no? De la transacción podría ser, ¿no? O sea, como, pues no voy a decir como de, ay, es que se lo voy a pasar a alguien para que cree una bomba, ¿no? Muy bien, muy bien. Y si se dan cuenta, aquí haciendo la reflexión de cómo ya lo prevenimos y lo detectamos, pues prácticamente es el mismo marco el que utilizamos a través de las obligaciones que tenemos en las entidades financieras, pero sí hay puntos específicos que podríamos poner más atención, ¿no? Entonces, hablando de esto del origen y del destino, o sea, en el lavado de dinero, pues me va a interesar, vamos a ver si la empresa que dice que es, realmente sí se dedica a eso, quiénes son sus accionistas, quiénes son sus propietarios reales, si están vinculados con alguien que está metido en algún delito, ¿no? Por eso es muy importante la búsqueda en listas de personas bloqueadas, pero en el financiamiento del terrorismo a lo mejor me voy a poner mucho más pendiente porque como a lo mejor el monto no es tan grande, como mencionaba Saúl, pues es por qué está mandando este recurso a este país, ¿no? O a este estado en donde hay tantos conflictos a nivel, pues que podrían existir actos de terrorismo, ¿no? Entonces, ahí es donde ya en la práctica, cuando hacemos el análisis de las operaciones, pues vamos a ir detectando si puede tener relación con un delito u otro. El recurso puede ser lícito en el terrorismo, exacto, David. Muchas gracias. Bueno, pues cambiando de tema, en organismos internacionales, aquí algo importante es, quédense con el resumen de todos los organismos, o sea, de aspectos muy particulares que ya identifiquen de cada uno de ellos, ¿no? De cuál es su objetivo, cuáles sus funciones, qué documentos tienen y así de manera general, porque así van a venir esas preguntas. Son como 2, 3 preguntas en donde generalmente les ponen una de relación de columnas, entonces les van a poner, a ver, esto relaciona si esto es de Basilea, de Gafi, de ONU, de Wolfsberg, de Egmont, ¿no? Entonces les ponen todas estas opciones a relacionar. Y en las preguntas donde vienen más específicas va a ser en Gafi, entonces pongan más prioridad en Gafi que en todos los demás organismos. Ya no es necesario que se metan a todos los documentos de los demás organismos. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Prácticamente lo tienen aquí en esta tablita. Tenemos aquí Basilea, que es de 1974 y nace por los presidentes de bancos centrales del G10 en Basilea, Suiza, ¿no? Por eso tiene su nombre. O sea, acuérdense que Basilea surge a partir de pues de una situación de bancarrota muy fuerte y un tema muy complejo que hubo ahí con bancos importantes pues de este G10. Y lo que busca el Comité de Basilea es que no vuelva a suceder esto. Entonces, la esencia de Basilea lo que está buscando es que los bancos siempre tengan liquidez, tengan solvencia, tengan todos sus riesgos a nivel financiero bien evaluados para que puedan siempre responderle a sus ahorradores o a la gente que está haciendo las aportaciones. Entonces, acuérdense que este tipo de instituciones pues obtienen recursos del público y de esa manera pues ellos van realizando sus operaciones.
Entonces, por eso surge el Comité de Basilea para evitar que vuelva a suceder esto, y emite ciertas normas o principios, directrices que todos los bancos centrales deben de cumplir. Entonces, por eso es que tanto la CNBV como el Banco de México son quienes están representando en el Comité de Basilea para nuestro país, y de ahí van implementando cosas que son de lo que llamamos regulación prudencial. Entonces, esta parte de regulación prudencial, pues es esto de que es prudente, ¿no? Vamos a ser prudentes con el recurso del público. Y esta regulación pues la tienen todas estas entidades que sí captan recursos del público, ¿no? Que puede ser un banco, una SOCAP, una SOFIPO, una SOFINCO, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, unas fintech también. Esta regulación pues ya la van aplicando, son otras disposiciones, pero Basilea, bueno, perdón, antes recapitulando, además de estas directrices, lo que busca Basilea es que sí se mejore el tema de supervisión y regulación en todos los países. Entonces, pues lo que diga Basilea es como, a ver, Banco de México, CNBV, asegúrate de que sí estás supervisando adecuadamente y regulando adecuadamente. Entonces, bueno, esta es su esencia de Basilea. Palabras clave: Banco Central, supervisión y regulación de entidades financieras, supervisión bancaria. Pero se suma a la causa de Gafi, y esto tiene un origen por el principio 29 de un documento que tiene Basilea. Ahí menciona que va a procurar de que estos bancos no sean utilizados para fines criminales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hace? Pues vamos a implementar también medidas para que estos bancos tengan una gestión de riesgos de lavado de dinero. Entonces, por eso van a encontrar mucho que Basilea le hace segunda Gafi. Este es su objetivo general. Sus funciones generales, pues como les platicaba, tiene que ver con buenas prácticas en regulación y supervisión, pero ya sus funciones en materia de PLD, pues va a buscar proteger a los bancos, ya que pueden servir involuntariamente como intermediarios para la transferencia o depósitos de fondo criminal. ¿Y cómo lo hace? Publica una declaración que se llama Declaración de Basilea sobre la prevención en la utilización del sistema bancario para blanquear fondos de origen criminal, bien largo su nombre, y tiene principios básicos para la supervisión bancaria eficaz. Y aquí falta otro documento que no sé por qué no está aquí anotado, es la guía de riesgos. Perdón mi letra, ahí no sé si, ¿por qué lo puse así? Si tengo para texto. Guía adecuada. Esta de adecuada gestión de riesgos, que es la que vemos en el área 3, en la parte internacional. Entonces, estos documentos son como los fundamentales que tiene Basilea para el tema de lavado de dinero. Entonces, Basilea está muy enfocado a la gestión de riesgos. Imagínense, si es experto en gestión de riesgos a nivel financiero, pues también todo esto que ya tiene de aprendizaje, todo esto que ya sabe, es irlo bajando en temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, la guía, espero que pues ya la estén repasando. Si se dan cuenta, cuando la ven a detalle, se parece mucho a lo que ya tenemos implementado en nuestro régimen o a través de las disposiciones de carácter general. O sea, ya vienen muchas de esas cosas ya inherentes a nuestras obligaciones, y además nos dice, bueno, identifica, evalúa, gestiona, administra tus riesgos de lavado de dinero, ¿no? Entonces, esto es lo importante de Basilea. Luego tenemos a Gafi, que es del 89. También, si se dan cuenta, los años tienen que ver. O sea, ¿cuándo fue la Convención de Viena? 1988. ¿Cuándo tuvimos el caos de narcotráfico? Pues justo a finales de los 80, principios de los 90. Y su objetivo aquí sí es específico, si se dan cuenta. O sea, aquí la esencia de Gafi va a ser prevenir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, aquí lo que hace es establecer normas para prevenirlo, para combatirlo, y en sus funciones generales va a ser que se implementen las recomendaciones
evaluar a los países para ver qué también están cumpliendo con las recomendaciones y también tener las listas de países cooperantes y no cooperantes, que es lo que también conocemos como lista negra o lista gris. Y pues su documento importante para este área es las recomendaciones de Gafi, las 40 recomendaciones, y ya en el apartado de riesgos, bueno, tenemos la guía de enfoque basado en riesgos. Entonces, Gafi es de los más relevantes. La ONU lo tenemos en el 45. Los años no se los van a preguntar, no se preocupen, solamente es si les sirve pues hacer un poco la asociación de, ay, en este año nací, ¿no? Y ya me acuerdo, ¿no? El objetivo es mantener la paz mundial. Si se dan cuenta, tiene objetivos mucho más amplios. Busca la seguridad internacional, la cooperación, la promoción de derechos humanos, pero ya en temas de lavado de dinero, pues de financiamiento al terrorismo, ahí es donde se aboca la ONU, donde lo vamos a encontrar, sobre todo en este apartado, es en financiamiento al terrorismo y terrorismo. También tenemos las convenciones que mencionábamos que hablaba de la tipificación del lavado de dinero, pero en este caso nos vamos a hacer referencia a las resoluciones que hace el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Seguridad? Dice, hay esta situación, tenemos que resolverla y en la resolución se publica qué es lo que tienen que comprometerse los países a realizar. Entonces, en la de 1267, pues es bloquear a los talibanes y no permitir que se muevan, que se utilicen las aeronaves, que se transporten, que les arrienden, que les estén aportando recursos. Y en la 1373 ya es mucho más claro la tipificación de financiamiento al terrorismo y además del del congelamiento de sus fondos. Entonces, esa es la esencia de estas resoluciones. Después tenemos Egmont, y aquí nuestra palabra clave es unidades de inteligencia financiera, porque lo que busca es mejorar la cooperación entre ellas y lo que busca pues es tener un foro para estas WIFs y que puedan pues mejorar en su intercambio de información, en su cooperación entre ellas, y tienen un documento que es Carta de Unidades de Inteligencia Financiera. Tenemos Wolfsberg, que son 13 bancos globales. Ahora, ojo, para que no se me confundan. Basilea es Banco Central, acuérdense de Banjico. Wolfsberg, estamos hablando de bancos globales. Ahí puede ser, no sé, HSBC, creo que está JP Morgan, no me acuerdo. Pero acuérdense que son estos megabancos que tienen muchísimas operaciones y pueden estar mucho más susceptibles de ser utilizados para lavado de dinero. Lo que busca es tener estándares en los servicios financieros, también por este tema del secreto bancario, y pues tengan pues medidas, ¿no? Igual habla mucho temas de riesgos, pero específicamente para prevenir lavado de dinero en este tipo de bancos. Y tienen este documento de principios. Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional son un poco parecidos, o sea, coadyuvan como en esta parte de prevención, este asesoramiento para que los países implementen las recomendaciones de Gafi, para que se les evalúe, ¿no? Si están cumpliendo adecuadamente. Y la diferencia particular pues puede ser que Banco Mundial publica las listas de empresas corruptas y el Fondo Monetario Internacional da asistencia técnica para el cumplimiento de las recomendaciones. Entonces, esta es la esencia de los organismos. Yo lo que les recomiendo para estudiar, háganse un cuadrito así de estudio con sus propias palabras, con lo que vayan repasando y con eso basta. Entonces, bueno, vamos a esta pregunta. Les doy 2 minutos, es de relacionarlo. Entonces, aquí sí va el orden. Empezamos con los números. Tienen que completar del 1 al 5 y relacionarlos con los índices. Damos 2 minutos.
Solo tenemos 2 respuestas, se les acaba el tiempo. A ver, 15 segundos. Bueno, ya quedan menos de 15 segundos. Ah, por aquí ya alcanzó a poner Grecia. Muy bien. Bueno, pues los que pusieron sus opciones están en lo correcto. Muy bien. Muy bien. A ver, por aquí un poco diferente la acomodada. Están correctos, Mauricio, Laura, Mercedes, Grecia. A ver, por aquí Estefana. También está bien. Muy bien, muy bien. Dieron como bien. Vamos a nada más, digo, ya creo que la mayoría le dieron con la correcta. ¿Cuál sería el tip principal? Por ejemplo, quiero preguntarle, sobre todo a los primeros que pusieron respuesta, que fue Mauricio, Laura y Mercedes. ¿Qué tip nos darían a todos para responder más rápido este tipo de preguntas? Bueno, yo siempre por el primero que me voy es por las WIFs. Relacionar el grupo Egmont, buscar el Foro de Cooperación Internacional de las WIFs y ya de ahí partimos para que las demás, por ejemplo, Gafi, siempre identifico que son el fijar estándares y es a nivel mundial y supervisa países, no entidades, no financieras, no bancos, sino países. Con esas 2 yo parto y ya, bueno, los demás pues es nada más leer un poquito más el detalle de las respuestas. Sí, muy bien, Mauricio. Ese es un excelente tipo. O sea, de hecho era el mismo que les iba a dar. Apalánquense, apalánquense de un organismo que se acuerdan muy bien o de una palabra clave. Por aquí Laura nos dice, ¿no? Egmont, WIFs, Wolfsberg, Banca Privada, ONU, Financiamiento al Terrorismo, Basilea, Riesgos, o ahí agregaría Banca Central, ¿no? O Supervisión, Regulación, Gafi, Evaluación de Jurisdicciones, ¿no? O recomendaciones o estándares. Entonces, váyanse por estas palabras claves, apalánquense de ellas y ya en el momento en que empiezan a hacer, hagan como un escaneo, ¿no? Porque vamos a ver muchísimo texto en el examen y nos vamos a abrumar, ¿no? Entonces, traten como de hacerle un escaneo y es como de, mira, por aquí dice WIF, entonces ya me voy con esto. Entonces, va a ser mucho más ágil hacer el match entre todas estas opciones, sobre todo cuando son opciones cerradas, ¿no? Si tuviéramos aquí que la F y la G, pues ahí sí nos van a hacer tener que revisar un poquito más a detalle, pero generalmente este tipo de preguntas están cerradas, ¿no? Pero muy bien, muchas gracias Mauricio y Laura por los tips. Bueno, para el tema de Gafi, ya repasamos algunos elementos que son importantes. Acuérdense, estas palabras claves se las voy a resaltar nada más para que pues siempre las tengamos presentes, que habla de estándares, habla de, esto está bien interesante, por eso siempre lo quiero resaltar, esto de medidas legales, regulatorias y operativas. Algo bien particular de Gafi, que sobre todo lo vemos el detalle en las recomendaciones, es que su alcance es muy amplio, a diferencia de otros organismos. O sea, por ejemplo, a Egmont me voy a abocar que a las WIFs. Basilea, me voy específicamente a los que están dedicados a la regulación y supervisión bancaria, ¿no? Pero Gafi tiene estos 3 alcances que también lo van a ver en riesgos: al país, a las autoridades y a las instituciones financieras. Entonces, es mucho más amplio porque, ¿qué quiere decir? Si nos da una recomendación a nivel país, significa que yo tengo que mover todo lo necesario para que mi régimen sí funcione, que puede ser a lo mejor el cambiar leyes, el publicar nuevas leyes o disposiciones, el ajustar facultades de mis autoridades, si son supervisoras, si son regulatorias, si son lo que sea, si son también de persecución del delito, si son de investigación, de mi propia WIF, o sea,
abarca muchísimo en que sí funcione nuestro régimen y además en que sí funcionen nuestras instituciones financieras o las actividades y profesiones no financieras designadas, ¿no? Que son estas que también habla Gafi, que son las que conocemos comúnmente como actividades vulnerables. Entonces, por eso es muy interesante, acuérdense de este triple alcance, por así, bueno, yo más bien creo que yo, donde más me lo grabé es como un circulito, o sea, aquí está el país, aquí están las autoridades y las instituciones financieras, ¿no? Entonces, es algo mucho más global. Y pues por acá, identificar las amenazas, desarrollar los estándares, evaluar y supervisar a los miembros, la implementación de las recomendaciones, asistir a las jurisdicciones. Y muchas veces nos va a mencionar en cómo se deben de implementar las resoluciones o las convenciones de la ONU que tienen que ver con estos temas. De los mecanismos de evaluación mutua puede ser que nos lo lleguen a preguntar. Acuérdense que son dos, autoevaluación y la evaluación mutua. La autoevaluación pues es como lo que hacemos pues, hacemos un análisis de qué tan bien estamos cumpliendo con las recomendaciones y pues ya determinar, luego a veces nos mandan en estos cuestionarios la CNBV para checar cómo andamos en ese ámbito. Y la evaluación mutua, pues significa que viene otro país y checa cuál es nuestro cumplimiento de las 40 recomendaciones. Ahora, entrando en materia de las 40 recomendaciones, este va a ser el documento que más nos va a llevar tiempo. Entonces, la realidad es que todas las recomendaciones las tenemos que estudiar, pero les sugiero, pues, denle prioridad a estas que están aquí en esta tablita. Si quieren, tómenle ahí una captura. De todas maneras, les vamos a mandar la presentación, pero pónganle principal atención porque también hay recomendaciones que son muy largas. Entonces sí requiere que pues hagan un análisis y se sienten a leer bien la nota interpretativa. ¿Cuáles de esas larguísimas? Pues la 1, la 10, puede ser la 12. Creo que ya como que son de las más largas que yo recuerde. Y preguntan, casi siempre llegan a preguntar de esta de evaluación de riesgos, de debida diligencia, de PEPs, de nuevas tecnologías. O sea, de lo que me han platicado en estos últimos exámenes, casi siempre se encuentran de estas preguntas, se encuentran de estas de actividades y profesiones no financieras designadas, de regulación y supervisión, de WIF. Entonces, ahí traten como de hacerlo muy el análisis como la primera sección está muy dirigida al país, de cómo tiene que adecuarlo para su régimen, y en la otra sección es todas las medidas que tienen que implementar las instituciones financieras y las actividades. Entonces ahí viene algo que es muy parecido prácticamente a las obligaciones de las disposiciones de carácter general. Entonces mi tip con las recomendaciones es tómense su tiempo para irlo repasando, pero traten de hacer un análisis de en qué se parece en el país, cómo se implementó esta, por ejemplo, esta recomendación de evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos. A ver, pregunta ahí para todos. ¿Esto ya dónde lo ven materializado en nuestra regulación? ¿Quién me puede decir? Las disposiciones, exacto, las disposiciones y la guía de EBR, ¿no? Por ejemplo, aquí, delito de lavado de activos, ¿dónde lo vemos ya materializado? En el Código Penal. Entonces, tenemos ahí el 400 bis, ¿no? Igual esta 5 también lo vamos a encontrar, pero en el 139, ¿no? 4. Por ejemplo, debida diligencia del cliente, ¿dónde lo encontramos? En las disposiciones. Y ya si nos vamos específicos, el capítulo de identificación y conocimiento del cliente, ¿no? Y Jessica, una Ajá. duda, ¿qué tan importante es sabernos el número de una recomendación? Pues mira, no es de vida o muerte, pero yo sí te lo recomiendo como herramienta de estudio. Entonces, Ok. para que sí te sea mucho más fácil asociarlo. Pero no es de vida o muerte, lo que es mucho más sustancial, pues es que te sepas que viene en la nota interpretativa y el nombre específico de la recomendación. Pero como tip, luego a veces nos es más fácil aprendérnoslo con el número, pero ahora sí que va a ser para tu herramienta de estudio, no es fundamental.
Nuevas tecnologías, esto donde lo vemos materializado, por ejemplo, de lo que se acuerdan. En la Ley Federal de Instituciones de Tecnología Financiera. ¿No? La ley FinTech. Exacto. Ley FinTech, ¿no? Es un poco una parte ahí de lo que menciona de FinTech, también habla de cripto, bueno, del tema de activos virtuales, y habla mucho de algo que es específicamente, de hecho, es el capítulo de algunas cositas que dice modelos novedosos, que cuando tú vas a implementar algo novedoso con tecnología, necesitas evaluar el riesgo previo a que lances este nuevo producto, ¿no? Entonces, eso lo menciona esta recomendación y también lo tenemos en la ley, ¿no? O en la disposición. Por ejemplo, esto, la 22, ¿dónde la tenemos? Exacto, la LFPORPI. Entonces, yo lo que les recomiendo justo es eso, no porque se los vayan a preguntar revuelto, ojo, no les van a decir, a ver, dime si es de la disposición o dime de si es de Gafi, sino más bien para que les haga sentido, porque hay veces que cuando entras a leer el documento, tiene mucho tecnicismo, tiene mucha paja que dices, ¿y esto qué? Entonces, tratan de extraer como la esencia y entenderlo en qué se parece con respecto de nuestro régimen. Pero bueno, ahorita pues digo, no nos va a dar tiempo de repasar así a fondo, pero son de algunos de los tips de estudio. Digo, hay como se acomoden, yo la verdad las estoy estudiando en una libreta porque yo hago como que el doble ejercicio que lo estoy escribiendo, entonces hago mi resumen en el PDF y empiezo a anotar las ideas clave respecto a la recomendación y luego de la nota interpretativa, entonces ahí voy, y además ya que hago ese resumen, subrayo las palabras clave que me hacen sentido de cada una de las recomendaciones, entonces ahí sí puede variar un poco en cómo les es más fácil estudiarlo, pero sí es muy importante que estudien las 40, por favor. Vamos con este repaso rápido. Son algunos de los aspectos contemplados en la recomendación 1. Les doy 2 minutos para que lo puedan responder rápidamente. Muy bien. Por acá están dando. Bueno, correcto. Es la B, me voy un poquito más rápido. Y solamente, ¿quién se acordó de las otras dos opciones? ¿A qué recomendación le correspondía? ¿Qué otra recomendación estaba ahí mezclada? La 3 y una específica para las APNFDs. Entonces esa pues, se descartaba fácil y la 6 no me acuerdo, pero sí es muy importante lo de in situ y extra situ. Ajá. De hecho, si no me equivoco, debe de ser la 26, debe de ser porque es de frecuencia, cuando habla de esta parte de regulación y supervisión, ahí menciona, y de ahí deriva la guía en donde está el específico por la guía para supervisores.
y yo creo que la 22, de actividades y profesiones no financieras designadas. Acá por acá está. Muy bien. Bueno, pues ese es el tipo de preguntas que nos vamos a encontrar, que nos van a revolver entre otras recomendaciones. Muy bien. Ahora, por último, para cerrar, bueno, parte del tema también viene lo de autoridades. Este es un esquema general que pues, nos proporciona la misma CNBV. Entonces, tips importantes que hay que repasar de este tema es ubicar en dónde corresponden cada una de las partes, por así decirlo. Si son sujetos obligados, ¿cuál es su objetivo? Va a ser prevenir y detectar. Si estamos hablando de los reguladores, están enfocados en la prevención. Los supervisores también. La unidad de inteligencia financiera está en la prevención y la detección. La procuración de justicia en el combate y la impartición de justicia tiene las 3 funciones. Entonces, muchas veces se las revuelven así, o sea, que quién previene, quién detecta, quién combate, y pues traten de llevarse como las esencias de cada una de ellas. Por ejemplo, los sujetos obligados previenen a través de pues, la implementación de las disposiciones de carácter general, a través de identificar a los clientes, de monitorearlos, y bueno, detectan a través de las alertas y el envío de los reportes. Los organismos reguladores pues generan el marco normativo que van a tener que seguir todo el sistema financiero, y en la prevención vamos a tener a los organismos supervisores, que son todos estos que están aquí. El SAT lo tenemos para actividades vulnerables. Y la UIF tiene esta doble función también, porque en prevención sí tiene algunas funciones que tienen que ver con revisar que las disposiciones pues cuenten con lo necesario para que se puedan generar los reportes, mejorar pues tanto la ley, la LFPORPI o las disposiciones. Y por otro lado detecta porque recibe los reportes, los analiza, y si determina que se trata de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, presenta la denuncia ante la Fiscalía para que se continúe con la investigación y la persecución de los delitos. Y ya más adelante, pues bueno, ya se haría esta impartición de justicia. Entonces, básicamente ese sería como el orden en el que fluye esta información, y pues las preguntas pues van a estar en torno a esos temas. Pero bueno, me adelanté, me atrasé un poquito, entonces vamos a cerrar aquí en este tema para que nos dé tiempo de nuestra última actividad, que es un Kahoot. Entonces, les voy a pedir, por favor, que tengan su celular a la mano para que sea mucho más fácil, porque en la computadora luego es más complicado que vean tanto las preguntas como las opciones. Entonces, si pueden, por favor, todos entrar en su celular, ponen en su navegador kahoot.it, o van a escanear el código QR que les voy a poner a continuación, y ya los va a ingresar a la sesión del juego. Listo. Entonces, pueden escanear este código, ya también los va a mandar a la página, y les va a pedir que pongan el PIN del juego. Entonces ponen este número que está aquí. Voy a esperar un minuto para que vayan ingresando y después comenzamos. ¿Alguien más va a entrar? ¿Alguien tiene algún tema técnico? Sino para comenzar. Tengan cuidado de que no se les vaya a bloquear el celular, porque los va a sacar de la sesión. Entonces nada más tengan eso.
¿Alguien necesita que lo esperemos? Bueno, entonces vamos a comenzar. Tiene como objeto mejorar la comprensión de la supervisión y aumentar la calidad a nivel mundial. Ok, muy bien. Me lo estoy contactando aquí a Saraí. Muy bien, Comité de Basilea. Entonces, acuérdense, palabras clave, esta parte de supervisión. Muy bien, Guillermo. Su mandato es fijar estándares y promover medidas legales, regulatorias y operativas. Muy bien. Espero que hayan sido dedazos esos de Wolfsberg. Bien. Gafi tiene como función principal actualizar las listas oficiales de prevención y combate de PLDFT. Ah, pero ¿cuántas veces? Ahí estamos hablando de las listas de cooperantes y no cooperantes. En esa sí estaba un poco más compleja, pero sí es más o menos unos 3 veces al año. Número de estándares internacionales contra lavado de dinero, de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación. Bueno, ahí se nos fue 2 dedazos. Mike, muy bien. La identificación correcta y conocimiento del cliente se encuentra establecido dentro de la recomendación. Muy bien, Saraí. La recomendación 10, muy bien. Reportar a la UIF ciertos fondos sospechosos provenientes de actividad criminal establecido en la recomendación. La 20, muy bien. Los países deben establecer una UIF para los reportes de transacciones sospechosas y otra información relevante. Ay, perdón, bueno, no son Saúl, pero dividieron muchos números. Bien, la 29.
Muy bien, Mike. Su mandato es mejorar la supervisión y las prácticas con el propósito de fortalecer el sistema financiero. Incluso hasta fue para ver si habíamos puesto atención a la primera. Muy bien. Ahí estuvo variado. Siempre que hablen de sistema financiero, acuérdense. Pero en general, o sea, como de supervisión, no específicamente en prevención del lavado de dinero y financiamiento. Los países deben asegurar transparencia en la información de fideicomisos y sus figuras vinculadas. Sí, exacto. Esas son de las raras, pero esas luego se las llegan a preguntar, entonces no se confíen. Ya la última. Su objetivo es desarrollar un marco de crímenes financieros, entre ellos blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. La palabra clave es marco. Wolfsberg. Y también algo interesante que puede ser un tip para examen es que utiliza esa parte de blanqueo de capitales, también Basilea lo usa, y Gafi utiliza lavado de activos. Entonces, puede ser que ahí hay otra referencia para ubicarlo más fácil. Y del podium, bueno, tenemos en tercer lugar Estefana, segundo lugar Mercedes, y primer lugar Mike. Muy bien. Muchas felicidades. Pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario de esta primera sesión. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron en el pequeño examen?